Ramón. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, bienvenida a este Parlamento. Cuente con el apoyo de nuestro grupo para conseguir aquellas mejores reformas, aquella mejor regulación sin las cuales el libre mercado no puede desplegar toda su capacidad de crecimiento. Tres breves preguntas. La primera es que la historia de las crisis financieras nos muestra y nos enseña que no puede haber una sólida recuperación sin un saneamiento completo de los balances de los bancos. Viene esto a cuento porque el 24 de noviembre pasado, Dominique Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, declaró que no todas las pérdidas bancarias habían sido afloradas. Incluso estimaban un 50% de las pérdidas totales la no afloración de estas pérdidas y que este era un problema mucho más europeo que norteamericano. ¿Qué opinión le merece a usted este comentario ahora que España ocupa la presidencia europea en este aspecto? Y un par de cuestiones muy más locales. La semana pasada el Banco de España publicó sus cifras de activos y pasivos y toda la prensa destacó un aumento de la morosidad bancaria por encima del 5%, pero nadie comentó nada de la caída silenciosa que están sufriendo los depósitos bancarios en España. Desde junio de 2009 hasta noviembre, un 4%. Y esa es una caída insólita en la historia moderna del sistema financiero en España. ¿Qué opinión le merece este hecho? Y, finalmente, para acabar, hoy mismo el presidente de la Asociación Hipotecaria Española ha declarado que los promotores españoles no pueden pagar su deuda y que ello afecta directamente al rating de la banca española. Esta deuda financiera asciende a 325.000 millones de euros, un 30% del PIB. Del PIB español. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones de hoy mismo? Gracias. Magdalena. Muchas gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, bienvenida. Y muchas gracias por toda la información que nos está dando. A mí, el interés que despierta en esta Cámara precisamente toda la estrategia 2020. Y a mí me gustaría pedirle su opinión, si nos podría decir cómo puede fortalecer el sistema de pensiones precisamente esta estrategia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Trataré de contestar brevemente. La Estrategia 2020 y las políticas que en Europa pongamos en marcha para salir de la crisis económica, bien sea políticas europeas o bien sea también las actuaciones que se lleven a cabo por parte de cada uno de los países que están o que estamos sometidos a los procedimientos de déficit excesivo, la gran mayoría de los países de la Unión Europea, desde luego tiene que incluir una parte importante de reformas para mejorar nuestro crecimiento potencial. Y esto tiene caras distintas según el Estado miembro, de acuerdo con el modelo económico que haya tenido, con el modelo económico con el que haya entrado en la crisis y con el modelo económico con el que pretenda o intente salir de la crisis. Hay algunos países que tendrán que hacer un cambio importante en su modelo económico. Otros tendrán que estimular determinados factores, la demanda interna en unos casos, la competitividad para tener mayor capacidad exportadora en otros casos, la productividad en general de todos los actores y de todos los factores que contribuyen al crecimiento económico. Por tanto, creo que las reformas van a ser generalizadas en cada país, las que sean procedentes, convenientes y necesarias, pero desde luego deberemos recuperar cuanto antes el crecimiento potencial que teníamos antes de la crisis. Y a eso también nos va a ayudar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el marco temporal que, en todo caso, se nos ha adjudicado a cada uno de los Estados miembros. Al señor Tremosa, en fin, no quisiera hacer relación a cuestiones que se refieren al caso español, sino más bien a consideraciones de tipo general. Es verdad que el informe del Fondo Monetario Internacional pone de manifiesto que, en su opinión, no han aflorado todos los activos de peor calidad que están en los balances
de las instituciones financieras. En cuanto a la dimensión de ese no afloramiento, desde luego hay opiniones divergentes, lo conoce el señor Tremosa, entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, por ponerle simplemente dos ejemplos. Más pesimista el Fondo Monetario Internacional, más moderado en su planteamiento el Banco Central Europeo. Pero, en todo caso, lo que sí se ha puesto de manifiesto en este tiempo es la necesidad de que la valoración de los activos en el balance se haga con unos criterios que sean comunes en Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en Europa. Y, como sabe, en ese sentido se está trabajando en la homogeneización de esos estándares de valoración de los activos, por un lado, y de los pasivos en una segunda fase. Y por eso es parte de los trabajos que va a desarrollar la Presidencia española, hacer que los trabajos del ISB puedan ir avanzando para producir esa convergencia. Es posible que cuando esa convergencia se produzca ya no haya esa diferencia de valoración en las opiniones entre el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto, en fin, a las otras cuestiones, pues evidentemente sí que quiero decirle que en lo que se refiere al sistema financiero, la tarea fundamental es la de las autoridades de supervisión nacionales.